Dawn, what happened? I don't know, I'm having some issues. Ugh, time for a new pair of boots. Yep. Usted ha tenido un día maravilloso. El buceo ha sido perfecto y lo que menos espera sucede. Un problema. What's going on? It looks like Rick might be in trouble. Why don't you throw him a line? Okay. I need your help. Alguien tiene que ayudar. Don't lose sight of him. Y si ese alguien es usted, ¿sabe qué hacer? ¿Cómo actuar en una emergencia? Como PADI Rescue Diver certificado, sabrá qué hacer. En el curso PADI Rescue Diver, usted aprende las destrezas del buceo de rescate y del manejo de emergencias. Aprende a ampliar su conciencia sobre la seguridad de los buceadores, su propia seguridad y la de otros, para mejorar su habilidad para prevenir accidentes, así como para manejar los accidentes cuando ocurren. El curso PADI Rescue Diver tiene 5 secciones. Cada sección tiene una sesión de entrenamiento de rescate y una sección de desarrollo de conocimientos. Durante las sesiones de entrenamiento de rescate, usted estudiará y aprenderá lo relativo a la prevención básica de accidentes, las destrezas de manejo de emergencias en una piscina o en aguas calmas y poco profundas. En el transcurso de estas 5 sesiones, aprenderá 10 ejercicios de rescate. La parte de desarrollo de conocimientos enseña los principios y la información que se aplican en las sesiones de entrenamiento de rescate. Usted completará estas sesiones fundamentalmente a través del estudio individual con este video y con el manual del PADI Rescue Diver, seguido de breves revisiones con su instructor. Usted obtiene la certificación de PADI Rescue Diver tras completar los 4 escenarios de rescate. Estos escenarios presentan emergencias de buceo simuladas en un ambiente típico de aguas abiertas. En cada escenario, usted y sus compañeros de clase profundizan su entrenamiento aplicando lo que han aprendido en situaciones realistas presentadas por el instructor. No se sorprenda si la obtención de la certificación de PADI Rescue Diver le lleva a pensar en obtener la de PADI Dive Master. La certificación de Rescue Diver significa que usted ha pasado su etapa de concentración en sí mismo y que ahora presta cada vez más atención a la seguridad de otros buceadores, así como a la propia. Eso es una señal del liderazgo y constituye su primer escalón para ascender a los niveles superiores del buceo. En la sección 1 se examinan las causas de problemas para los buceadores y los factores que hay que considerar antes de intentar ayudar a alguien. Usted aprenderá cuáles son los distintos tipos de estrés, cómo contribuyen los mismos a los accidentes de buceo y qué medidas tomar. Después, verá los elementos básicos sobre botiquines de primeros auxilios y sistemas de oxígeno, seguido de un panorama general de los papeles que usted posiblemente desempeñe en la escena de un accidente. Esta sección incluye los principios y las destrezas que usted practicará en la sesión 1 de entrenamiento de rescate, entre ellos el autorrescate y la ayuda de buceadores cansados y a buceadores que son presa de pánico. El primer paso para prevenir y responder a las emergencias de buceo es entender cuáles son las causas. Si bien es raro, una emergencia puede ocurrir en una inmersión bien planificada y con buceadores debidamente calificados, debido a condiciones médicas no diagnosticadas, cambios ambientales súbitos u otras variables no anticipadas. Pero la principal razón por la que los buceadores acaban necesitando ayuda es la falta de sensatez. Por ejemplo, sumergirse sin hacer las verificaciones de seguridad, o con equipos que no funcionan bien en circunstancias desfavorables, o más allá de los límites personales. Recuerde que la planificación de buceo requiere una evaluación de los riesgos. La sensatez evita accidentes y también es necesaria antes de un rescate. Cuando surja una emergencia, piense primero si le resulta posible prestar asistencia desde un lugar seguro. Si es necesario entrar en el agua, piense si tiene los equipos y la habilidad adecuados, según la situación, para llevar a cabo el rescate sin ponerse en peligro usted mismo. Las emergencias de buceo traen consigo estrés, una tensión mental y o física que causa cambios emocionales, mentales y físicos.
El estrés puede ser positivo o negativo, según cómo reaccione el buceador ante el estrés. El estrés físico puede deberse a un mareo, sobrecalentamiento, esfuerzo excesivo, enfermedad, lesión, equipos inadecuados y otros factores físicos. El estrés físico no tiene por qué ser un problema si usted actúa con sensatez y aplica una solución razonable. Por ejemplo, cancelar la inmersión hasta sentirse mejor. Pero el estrés físico también puede causar estrés psicológico, que es el estrés causado por el temor. Por ejemplo, un buceador cansado puede tener miedo de no poder llegar a la embarcación en una corriente. El estrés psicológico puede surgir de otros factores además del estrés físico. Por ejemplo, la sobrecarga de tareas, temores reales o imaginarios acerca de la inmersión, o sentirse presionado por sus compañeros a hacer una inmersión con la que el buceador no se siente cómodo. En las primeras etapas, quizá observe el estrés como cambio de comportamiento, por ejemplo, ponerse serio súbitamente o hablar excesivamente. El estrés puede llevar a una solución o contribuir a una emergencia, dependiendo de lo que el buceador haga con el estrés. Cuando el buceador percibe un problema, real o imaginario, se genera estrés, con respuestas físicas y psicológicas. Todos toleramos el estrés en distinto grado. Si el buceador reconoce el estrés y su causa, y reacciona reduciendo la actividad, controlando la respiración y procurando resolver los problemas, el estrés puede tener una respuesta positiva. Si el buceador no reconoce el estrés o atribuye su causa a algo como la presión de los compañeros, la ansiedad aumenta, viniendo acompañada de las respuestas físicas del cuerpo. Estas respuestas físicas contribuyen al estrés y se suman al ciclo. Otros sucesos pueden reforzar el temor y aumentar todavía más el estrés, contribuyendo así al ciclo. Si este ciclo no se detiene, el estrés puede seguir aumentando. El estrés creciente o la aparición de un nuevo problema puede abrumar al buceador, ocasionando un comportamiento instintivo descontrolado. El buceador puede experimentar una reducción perceptual y concentrarse en una única solución inefectiva, sin ver las soluciones obvias. Esta respuesta irracional instintiva es el pánico, que puede ser activo, como aquí, o con menor frecuencia, pasivo, en cuyo caso la víctima esencialmente queda paralizada en un estado que se asemeja a un trance. Si no medía una intervención, un buceador víctima de este tipo de pánico será eventualmente vencido por el agotamiento y probablemente se ahogará. Si la solución funciona, el estrés se reduce y no es probable que haya pánico. O si no funciona, pero el buceador se detiene, piensa y después sigue aplicando su entrenamiento y su sentido común para la resolución de los problemas, mantiene el control, evita el pánico y logra una nueva solución. La capacidad para mantener el control varía en función de las características individuales, siendo el entrenamiento y la experiencia los factores más importantes para evitar el pánico. Ahora veamos algunos de los equipos específicos para emergencias que usted va a utilizar en el curso PADI Rescue Diver. Usted ya debería conocer los botiquines de primeros auxilios de su entrenamiento de Emergency First Response. Como Rescue Diver, deberá tener a mano un botiquín de primeros auxilios bien surtido cuando bucee. Junto con los elementos recomendados en el manual de PADI Rescue Diver, incluya una máscara de bolsillo en su equipo de primeros auxilios. La máscara de bolsillo simplifica hacer un sello y reducir el riesgo de infecciones al dar respiración boca a boca a una víctima. Es también una de las maneras más eficaces de dar respiración de rescate en el agua. Usted practicará el rescate en el agua con una máscara de bolsillo en la sesión 4 de entrenamiento de rescate. También encontrará máscaras de bolsillo guardadas con los sistemas de oxígeno de emergencia. Las investigaciones demuestran que la administración de oxígeno es uno de los pasos más importantes de primeros auxilios para un buceador que se sospecha sufre de la enfermedad de descompresión o de lesiones por sobreexpansión pulmonar. En este curso aprenderá lo básico sobre el suministro de oxígeno de emergencia a los buceadores que respiran y a los que no respiran. Aprenderá a usar unidades con válvula de demanda no resucitadoras, como esta, para los buceadores que respiran. Estos sistemas suministran un 100% de oxígeno y funcionan de manera muy parecida a su equipo de scuba.
También aprenderá a usar el flujo continuo de oxígeno para buceadores que no respiran o para los que respiran muy débilmente. El flujo continuo de oxígeno no suministra el 100% de oxígeno y tiene un mayor desperdicio, pero es la única opción para quien no respira o respira débilmente. Los desfibriladores externos automatizados o AED, por sus siglas en inglés, son dispositivos que analizan los latidos del corazón y, si es necesario, aplican un choque para restaurar el ritmo normal. Como probablemente haya aprendido en su curso de Emergency First Response, los dispositivos AED aumentan la probabilidad de sobrevivir a un paro cardíaco al minimizar las demoras en los intentos de reanimar el corazón. Dependiendo de la disponibilidad y de las restricciones locales, quizás su instructor incluya la práctica con AED en su entrenamiento de Rescue Diver. Prestemos atención ahora a sus funciones como Rescue Diver en lo que se refiere a la atención de accidentes, empezando con los términos víctima y paciente. Estos dos términos tienen significados importantes y específicos. Una víctima es una persona que necesita ser rescatada o a quien se está prestando asistencia pero aún no está en un ambiente seguro. Un paciente es alguien que está recibiendo asistencia médica en un ambiente seguro. Un buceador que no respira y que está en el agua es una víctima. Al recibir primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar fuera del agua, el mismo buceador es un paciente. A lo largo del curso, usted aprenderá a aplicar esta distinción. Como PADI Rescue Diver, usted puede marcar la diferencia cuando ocurre un accidente, pero su papel en la respuesta a una emergencia variará. Si usted es el buceador más entrenado y calificado, lo más probable es que sea el encargado de dirigir las actividades. Si se encuentra presente un buceador más calificado, por ejemplo un Dive Master, usted probablemente actúe como asistente entrenado. Cualquiera sea su papel, al estar preparado en lo personal y disponer de los equipos adecuados, usted será más eficaz como rescatista. Mantenga su buena salud y su condición física, mantenga afinadas sus destrezas y siga los procedimientos seguros de buceo. Deberá saber dónde encontrar los equipos que figuran en su manual del PADI Rescue Diver y cómo usarlos. La preparación es la base para los 6 pasos básicos de la atención de emergencia. Usted tiene que estar listo para actuar, para la cual debe anticipar dónde es probable que ocurra un problema y pensar en qué hacer si el problema realmente ocurre. Si surge una emergencia, lo primero es detenerse y pensar antes de actuar. Paso 2. Actúe según su plan. Si usted es el buceador más calificado que se encuentra presente, el tercer paso es delegar. Solicite la asistencia de otras personas para el rescate y para ponerse en contacto a fin de obtener ayuda, preparar los equipos de emergencia, etc., según las calificaciones de cada uno. Paso 4. Una vez fuera del agua, asegure los primeros auxilios, el apoyo básico para mantener la vida, oxígeno de emergencia u otra asistencia apropiada para el paciente. Según la situación, póngase en contacto con el sistema médico de emergencia local y con la red de alerta de buceadores u otro sistema local de emergencias de buceo. Los pasos 5 y 6 pueden corresponder a emergencias más serias. El paso 5 es coordinar las actividades y administrar mediante la recolección de información para preparar informes de accidentes, para ponerse en contacto con la familia del paciente y para proporcionar los datos al personal de emergencia. El paso 6 es arreglar la evacuación del paciente para que éste reciba atención médica de emergencia y, en el caso de una lesión relacionada con la presión, asegurar la comunicación con la red DAN o con otro servicio local de emergencias de buceo. Quizá haya observado que los pasos 4, 5 y 6 tienen que ver con ponerse en contacto para solicitar ayuda. Un plan local de asistencia de emergencia ahorra tiempo en caso de ocurrir una emergencia, al proveer información de contacto de los servicios médicos de emergencia locales, policía, guardacostas u otros servicios apropiados. También debe incluirse el número de emergencia de DAN, la red de alerta de buceadores u otro servicio local de emergencias para buceadores. Su instructor le indicará qué información de contacto se utiliza en su zona. Ahora que conoce lo básico sobre la respuesta a accidentes, veamos las maneras específicas de responder a las emergencias de los buceadores, empezando por la manera de evitar tener dificultades usted mismo y qué hacer si tiene un problema.
Recuerde que si usted tiene problemas, no puede ayudar a nadie. Es más fácil evitar dificultades o autorrescatarse si usted se mantiene sano y en buen estado físico, manteniendo al día sus destrezas y buceando dentro de sus límites, y disponiendo de equipos de emergencia personales, por ejemplo, dispositivos de señalización. El buen control de flotabilidad ahorra energías y el dominar el control de las vías respiratorias le permite respirar a pesar de pequeñas cantidades de agua al afrontar un problema. Practique periódicamente las destrezas de autorrescate, como la eliminación de calambres, los ascensos cuando no queda aire y la respuesta a la desorientación, a fin de estar listo para usar estas destrezas en caso de necesidad. Mantenga sus equipos tal como los recomienda el fabricante e inspecciónelos antes de bucear. Piense en los posibles peligros y evítelos al planificar inmersiones. Esté atento a posibles problemas y no los ignore, ni siquiera los pequeños problemas. Muchos accidentes se originan en problemas aparentemente triviales que crecen hasta transformarse en una emergencia. Si tiene un problema, haga lo mismo que cuando ayuda a otra persona. Deténgase, piense, respire y después actúe. Actúe en forma lógica, no en forma instintiva. Adquiera el hábito de visualizar los posibles problemas y la forma de afrontarlos. Ahora veamos cómo ayudar a otros buceadores. Si bien a menudo las situaciones en que otros necesitan ayuda son obvias, a veces no lo son. Es importante reconocer los indicios sutiles, ya que a menudo le permiten a usted intervenir antes de que la situación empeore drásticamente. Como recordará, el estrés y la ansiedad aumentan antes de que sobrevenga el pánico total. Si puede detectarlo y prestar asistencia, eso puede acabar con el problema. Pero los equipos de scuba y la distancia pueden ocultar los indicios más sutiles y a veces una víctima puede no solicitar ayuda. Las señales pueden ser sutiles o evidentes. Repasando los indicadores desde los menos a los más serios, preste atención a estas señales de dificultades en la superficie. Hacer señales para solicitar ayuda. Movimientos dificultosos en la superficie o debajo de ella. El pataleo alto como si la persona quisiera salir nadando del agua. Rechazar la máscara y el regulador. Subirse a cualquier cosa disponible para escapar del agua. Y una aparente falta de respuesta. Más adelante en el curso, aprenderá a ayudar a los buceadores que no responden. Por ahora, veamos las dos situaciones de buceadores que responden en situaciones de rescate en superficie. El buceador cansado y el buceador que expresa de pánico. Un buceador cansado es un buceador que tiene un problema pero que mantiene el control. Si bien llamamos a esta víctima buceador cansado, el problema concreto puede ser un calambre, una lesión u otro problema distinto del agotamiento. Los buceadores cansados suelen hacer señales para pedir ayuda. Si pueden, responden a las instrucciones, mantienen colocada la máscara y el regulador y pueden colaborar en su propio rescate. Los buceadores que experimentan pánico han perdido el control y abandonado su entrenamiento y sus acciones racionales. Normalmente rechazan sus equipos y no establecen la flotabilidad. No responden a las órdenes o preguntas e intentan treparse sobre cualquier persona o cosa para salir del agua. Continúan luchando hasta ser rescatados o hasta agotarse. El manejo de un buceador que sufre pánico es una de las situaciones más peligrosas para el rescatista. Si el rescatista no usa las técnicas y precauciones adecuadas, un buceador, presa del pánico, puede subirse sobre él y vencerlo. Lo que empieza como asistencia a un buceador cansado puede transformarse casi sin aviso en el rescate de un buceador que sufre pánico. Cuando alguien necesita ayuda, la primera prioridad de usted debe ser usted mismo. Esto no es una muestra de egoísmo, sino que es por el bien de la víctima. Si usted tiene problemas, no podrá ayudar. Y al tener dos víctimas, los recursos de rescate se hacen más escasos. Por eso, piense en cuál es la manera más eficaz de ayudar y al mismo tiempo preservar razonablemente su seguridad. Si está en una embarcación o en la costa, meterse en el agua debe ser el último recurso. Lo primero debe ser, si es posible, prestar asistencia a la víctima sin tener que nadar. Lo más simple es tender la mano a la víctima. Échese en el suelo y separe las piernas para tener más estabilidad y tienda una mano para no ser arrastrado usted mismo.
Y mejor aún, extienda algún objeto a la víctima. Puede así conseguir una mayor distancia de alcance y soltarlo si la víctima empieza a arrastrarlo. Si la víctima está demasiado lejos y por ello no resulta posible alcanzarla, arrójele un elemento de flotación y una cuerda. En un apuro, cualquier cosa que tenga una flotabilidad sirve. Láncele el elemento de flotación aunque no tenga una cuerda, ya que eso puede resolver el problema inmediato mientras usted busca otra manera de alcanzar a la víctima. Si la víctima está demasiado lejos para alcanzarla desde la costa y usted no tiene nada para arrojarle, quizá puede prestarle asistencia vadeando. No se sumerja más allá del pecho y extienda algún objeto a la víctima. Si el agua está peligrosamente fría, no intente hacer esto a menos que usted tenga puesta una protección térmica adecuada. Si no puede alcanzar, arrojar algo o vadear hacia la víctima, su siguiente opción es usar un bote u otra embarcación razonablemente estable. Aproxímese a favor del viento para que la embarcación no pase sobre la víctima y trate de alcanzar a la víctima de la manera que se acaba de explicar. En la sesión 2 de entrenamiento, usted practicará la asistencia alcanzando a la víctima y lanzándole ayuda. Cuando no resulte posible la asistencia sin nadar o cuando usted ya esté en el agua, utilizará la asistencia natatoria. Practicará este tipo de asistencia en la sesión 1 de entrenamiento de rescate. Veamos los pasos, empezando por cómo ayudar a los buceadores cansados. Nade hacia la víctima con la cabeza levantada y los ojos puestos en ella para no perderla de vista. Nade con rapidez, pero conserve energías para llevar a cabo la asistencia y remolcar a la víctima a un lugar seguro. Deténgase cerca del buceador, pero fuera de su alcance. Evalúe el estado mental para asegurarse de que la víctima no sufre pánico. Observe dónde está el inflador de BCD y dígale que infle el BCD o que suelte el lastre. Si el buceador no sufre pánico, asegúrese de tener amplia flotabilidad y haga contacto, diciéndole a la víctima que le va a ayudar. Proporcione flotabilidad inflando el BCD de la víctima o soltando el lastre. Transmita tranquilidad al buceador haciendo contacto directo con la vista. Si las circunstancias lo permiten, haga que el buceador cansado se quite la máscara, se recueste sobre su espalda y se relaje. Ayude al buceador cansado a llegar a un lugar seguro mediante un remolque, por ejemplo, levantar por debajo de los brazos. Deje que el buceador haga todo lo posible por sus propios medios. En la mayoría de los rescates de buceadores cansados, salvo soltar lastre para establecer la flotabilidad, el deshacerse de equipos es una prioridad baja. Por otro lado, usted quizá tenga que ayudar al buceador a quitarse equipos para nadar una distancia larga, o más probablemente para que le sea más fácil salir del agua. Aproxímese y evalúe a un buceador que sufre pánico exactamente de la misma manera que si fuera un buceador cansado. Deténgase y evalúe el estado mental de la persona. Dígale que infle su BCD o que suelte el lastre y observe dónde está el inflador del BCD. Lo más probable es que el buceador no responda a sus instrucciones. Evalúe la fuerza y el tamaño del buceador en comparación con usted, con el fin de determinar si se va a aproximar en la superficie o bajo el agua. La aproximación en superficie es más rápida pero más peligrosa para el rescatista. La aproximación bajo el agua es más segura para el rescatista, pero lleva más tiempo. Es lo mejor si usted es más pequeño y menos fuerte que la víctima. Si se decide por una aproximación en superficie, establezca primero una flotabilidad positiva sustancial. Trate de nadar detrás de la víctima y fuera de su alcance. Asuma el control agarrando la válvula del tanque de la víctima y tomando la posición de cuña de las rodillas, que impide a la víctima darse vuelta y treparse a usted. Establezca la flotabilidad dejando caer el lastre de la víctima o inflando el BCD, o ambas cosas. En lugar de nadar, puede también agarrar la otra muñeca de la víctima y hacerla girar en dirección opuesta a usted, a medida que tira de la víctima en dirección a usted. Use la posición de cuña de las rodillas y establezca la flotabilidad. Para aproximarse bajo el agua, descienda rápidamente y aproxímese a una profundidad entre rodilla y tobillo. Si es posible, retire el lastre del buceador y nade alrededor del mismo, o utilice sus piernas para hacerlo girar en dirección opuesta a usted. Vaya por detrás del buceador a la posición de cuña de las rodillas e infle el BCD del buceador, o suelte el lastre si no pudo hacerlo bajo el agua.
Una vez que un buceador que fue presa del pánico flota y está fuera de peligro inmediato de hundirse, suele calmarse y relajarse. Tranquilice al buceador y ayúdele a llegar a un lugar seguro aplicando el mismo procedimiento que para el buceador cansado. Si queda atrapado al agarrarlo un buceador que sufre pánico, utilice una maniobra de liberación para apartarse y recuperar el control. La liberación más segura es descender. El buceador que sufre pánico de ninguna manera quiere sumergirse. Otra forma de liberación es inflar su propio BCD y el BCD de la víctima. El volumen de los dispositivos empuja a las dos personas separándolas y al mismo tiempo establece la flotabilidad. También puede liberarse empujando a la víctima hacia arriba y en dirección opuesta a usted, y después nadar hasta quedar fuera del alcance de la víctima. La mejor forma de liberarse suele depender de las circunstancias y de su tamaño y fuerza en comparación con la víctima. Si no puede controlar a la víctima de forma segura, su única opción quizás sea mantenerse alejado hasta que la víctima se agote y pierda el conocimiento. Después, rescátela usando las técnicas de rescate de un buceador que no responde en superficie, técnicas que aprenderá más adelante en el curso. La sección 2 del curso PADI Rescue Diver se apoya en lo aprendido en la sección 1. Usted aprenderá más sobre cómo reconocer el estrés de los buceadores y qué hacer para responder. Para ayudarle a estar preparado para una emergencia, esta sección abarca el funcionamiento de los equipos de scuba y los problemas típicos relacionados con los equipos, problemas que pueden causar accidentes. Aprenderá primero algunos principios básicos de primeros auxilios específicos para las lesiones causadas por la vida acuática y después más datos sobre el rescate en superficie de buceadores cansados y con pánico. En la sección 1, usted aprendió que el estrés es una respuesta natural a las amenazas reales o percibidas. Con un manejo adecuado, el estrés puede llevar a obtener soluciones, pero si no se maneja adecuadamente, puede causar pánico y accidentes. Como PADI Rescue Diver, usted tiene que ser capaz de reconocer el estrés en sí mismo o en otras personas. La primera señal es la observación directa. Observe si hay cambios de comportamiento, por ejemplo, irritabilidad inapropiada, silencio, excesiva conversación o vacilación. De por sí, estos comportamientos no necesariamente denotan estrés, particularmente si usted no conoce bien a la persona. En ese caso, lo más sencillo es preguntar en privado al buceador cómo se siente respecto a la inmersión. Es importante evitar crear presión de grupo al hacer esto, siendo claro, amigable y no juzgando a la persona. Si descubre que un buceador tiene un exceso de estrés y ansiedad acerca de una inmersión, usted debe romper el ciclo de respuesta al estrés. Por ejemplo, un buceador que tiene un miedo irracional a los tiburones puede sufrir un ataque de pánico al ver un tiburón. Empiece por el reconocimiento del problema, asegurándose de que el buceador entienda la causa del estrés que siente. Discuta el problema con el buceador y aconséjele que piense en las soluciones. Ayúdele a formar un plan para afrontar el problema que causa el estrés. La implementación con éxito del plan, o el estar preparado si hay un problema potencial que está causando estrés, debería eliminar o reducir el estrés, previniendo problemas más serios. El buceo con scuba es una actividad técnica que tiene amplios requisitos de equipos en comparación con muchas otras actividades recreativas. Los equipos pueden ser una fuente de problemas o bien directamente al funcionar mal o indirectamente cuando un buceador los usa mal o abusa de ellos. Las fallas de funcionamiento suelen ser más raras en los equipos que se mantienen y se reparan de conformidad con las recomendaciones del fabricante. No obstante, pueden surgir problemas, por lo cual le conviene tener una familiaridad básica con el funcionamiento de los equipos a fin de detectar más fácilmente los posibles problemas. Para ver los detalles de funcionamiento de los distintos equipos, consulte la Enciclopedia de Buceo Recreativo de PADI y en el manual del PADI Rescue Diver encontrará listas y descripciones de problemas de funcionamiento comunes. Como Rescue Diver, usted tiene que estar alerta al uso incorrecto o al abuso de los equipos, ya que esto puede causar problemas. Los problemas pueden surgir cuando un buceador utiliza equipos especializados sin poseer la debida instrucción o práctica,
o equipos que no se adaptan bien o que son inadecuados para el entorno ambiental. Otra fuente de problemas proviene de usar equipos caseros en lugar de usar los equipos correctos. A veces el problema es la carencia de equipos, por ejemplo, cuando un buceador entra en el agua sin disponer de uno o dos equipos esenciales. Al tratar de resolver un problema, como este cinturón de lastre flojo, los buceadores a veces modifican excesivamente el equipo, hasta el punto de que el mismo no funciona de la manera prevista. Esta hebilla de liberación rápida no puede soltarse rápidamente. Los problemas más importantes son, sin ninguna duda, no revisar e inspeccionar los equipos antes de bucear con ellos y no mantenerlos correctamente. La verificación de seguridad previa a la inmersión y el mantenimiento regular son factores muy importantes para evitar problemas. Los mecanismos de liberación de los equipos de scuba merecen especial atención, ya que pueden causar problemas si no se cierran correctamente o si se dañan o se utilizan mal. El manual del PADI Rescue Diver contiene una lista de los problemas más comunes. Su entrenamiento en primeros auxilios le dio los fundamentos del tratamiento de emergencia y primeros auxilios en caso de cortes, mordeduras y otras lesiones. Ahora ampliaremos su entrenamiento para incluir lesiones causadas por el contacto con la vida acuática. Comience por la evaluación primaria, tal como aprendió en Emergency First Response. Si es una mordedura no venenosa, trátela igual que cualquier otra herida, asegurando que el paciente reciba atención médica para evitar infecciones. Las lesiones causadas por animales pueden ocasionar diversos síntomas, entre ellos dolor agudo, hinchazón e inflamación, debilidad y parálisis, náuseas, confusión mental, pérdida del conocimiento y paro respiratorio y cardíaco. Su prioridad es el apoyo vital básico y asegurar la vía de aire, la respiración y la circulación del paciente. A continuación, extraiga por medio de forceps cualquier espina, aguijón u otro objeto de la herida. Proteja sus manos y vista para no lesionarse usted también. Remoje la parte afectada en agua caliente, 43 a 49 grados centígrados o 110 a 120 grados Fahrenheit, durante por lo menos 30 a 90 minutos, o use compresas calientes si no puede remojarla. Si la víctima tiene una extremidad lesionada, póngala por debajo del nivel del corazón y vigile las señales de choque mientras espera la llegada del servicio de atención de emergencia. Las picaduras de medusas, avispas marinas, medusas portuguesas e invertebrados similares requieren los mismos primeros auxilios. Una vez más, la prioridad debe ser el apoyo vital básico. Estas picaduras varían desde dolorosas hasta mortalmente peligrosas. Tras asegurar los ABCDs, enjuague con agua salada el lugar de la herida donde queden tentáculos. No lo haga con agua dulce, ya que puede hacer que la picadura duela más. Protéjase las manos, ya que las células irritantes todavía pueden picar, aunque estén separadas del animal. Neutralice las células irritantes restantes con una solución de ácido acético al 5%, por ejemplo vinagre, o con amoníaco para uso doméstico, diluyendo una parte de amoníaco con 3 partes de agua. Puede ser útil afeitar la zona con crema y maquinilla de afeitar, seguida de la aplicación de más ácido acético. Para terminar, coloque compresas calientes para descomponer el veneno. En la sesión 1 de entrenamiento de rescate, usted aprendió lo básico para prestar asistencia a los buceadores cansados y que sufren de pánico. En la sesión 2, practicará la respuesta desde la costa, utilizando objetos de flotación, las consideraciones requeridas cuando son 2 o más las personas que necesitan ayuda, los remolques y las salidas. Veamos qué debe hacer usted si tiene que meterse en el agua desde cierta distancia para rescatar a un buceador que responde en la superficie. Sin quitar la vista de la víctima, vaya a buscar su máscara, aletas y tubo de respiración. Normalmente, estos elementos ahorran más tiempo que el que se tarda en irlos a buscar. Si está vistiendo un traje isotérmico de flotabilidad, puede necesitar lastre para descender con tubo de respiración si la víctima se hunde. Puede desechar el lastre una vez que haya hecho contacto. Póngase sus equipos y entre en el agua lo más cerca posible de la víctima a fin de minimizar la distancia a nadar.
Mantenga constantemente la vista en la víctima y, si es posible, solicite a las personas que estén observando que apunten a la víctima en caso de que usted la pierda de vista. Ingrese sin levantar remolinos y sin sumergirse, a fin de no perder de vista a la víctima. Controle la marcha para llegar rápido, pero conserve suficientes energías para efectuar el rescate y el remolque a un lugar seguro. Nade con la cabeza levantada y la vista puesta en el buceador. Puede usar los brazos para preservar las fuerzas de las piernas para el remolque, pero ahorre también los brazos para el rescate. Mantenga un ritmo basado en el estado ambiental y en la distancia. Cuando se detenga para evaluar al buceador, esté preparado para dar marcha atrás rápidamente, echándose hacia atrás con sus pies hacia la víctima. Esto le permite colocarse en posición para patalear y alejarse si la víctima se acerca. Usted practicará este movimiento en la sesión 2 de entrenamiento de rescate. Si lo tiene disponible, puede convenirle llevar con usted un elemento de flotación de emergencia cuando preste asistencia a un buceador cansado o con pánico, o pedir a alguien que le tire un elemento de flotación cuando se disponga a salir al agua. Mantenga el flotador entre usted y la víctima y extiéndaselo. La flotación simplifica el rescate al posibilitar la flotabilidad inmediata y al mismo tiempo le permite evitar el contacto. Puede resultarle más fácil remolcar al buceador a un lugar seguro por medio del flotador. Si no dispone de un flotador, quizá pueda improvisar uno rápidamente. De lo contrario, tendrá que rescatar al buceador sin flotación, tal como ya ha aprendido. Es poco común, pero es posible encontrarse en una situación que requiera prestar ayuda a 2 buceadores a la vez. Sus mejores opciones son las asistencias sin natación y con múltiples rescatistas, pero eso no siempre es posible. Un elemento de flotación de cualquier tipo simplificará mucho el rescate. Entregue el flotador al buceador que parezca encontrarse en la peor situación. Asegurándose de que eso resuelva el problema inmediato, preste asistencia al otro buceador. Quizá necesite separar a 2 buceadores que sufren pánico. Esto se suele lograr inflando los BCD de ambos desde atrás o desde abajo del agua, lo que además resuelve el problema inmediato al permitirles flotar. Si atender a más de un buceador en situación de pánico supone un riesgo inaceptable, manténgase apartado hasta que uno o ambos buceadores se agoten. Recuerde que para poder ayudar, usted tiene que evitar problemas. En la sesión 1 de entrenamiento de rescate, usted practicó el remolque de la víctima a un lugar seguro. Veamos ahora algunas otras consideraciones y técnicas de remolque y salida. Tras la asistencia inicial, cuando esté listo para dirigirse a un lugar seguro, puede convenirle quitarse equipos. Si está cerca de la embarcación o de la orilla, eso rara vez resulta necesario. Pero si tiene por delante una gran distancia a remolcar y nadar, el quitarse equipos puede permitirle ahorrar tiempo y energía. Tendrá que tener en cuenta el estado ambiental. Una salida con aguas difíciles puede ser más eficaz con un equipo de scuba para respirar. En ese caso, probablemente no le convenga deshacerse de ningún equipo. Tenga en cuenta el estado del buceador. Un buceador totalmente recuperado quizá no necesite deshacerse de ningún equipo. Pero por otro lado, un buceador muy cansado que tiene puesto un traje isotérmico de flotabilidad puede recuperarse más rápidamente y llegar antes a un lugar seguro si se elimina el bulto y el arrastre de los equipos. En la sesión 1 de entrenamiento de rescate, usted usó uno o más remolques. El remolque ideal mantiene la cara de la víctima fuera del agua, reduce la resistencia al avance al mantener a ambas personas relativamente horizontales, no restringe la natación y le permite mantener el contacto visual y la comunicación. Los diferentes tipos de remolques logran estos objetivos en distintos grados. El remolque por debajo del brazo tranquiliza al buceador, ofreciendo buena comunicación, contacto visual y control y apoyo directos. El acarreo modificado del nadador cansado o empuje cansa menos si hay que recorrer una distancia larga y ofrece contacto adecuado cara a cara. El remolque con la válvula del tanque no ofrece contacto visual o una comunicación ideal, pero es el remolque más rápido. Es una buena opción para un remolque rápido a una embarcación o costa cercana. El sacar al buceador del agua tiene sus propias consideraciones.
La forma de manejarlo depende del estado de la víctima, de cuánta asistencia tenga usted y de otras variables. Si no lo ha hecho aún, quizá tenga que ayudar a un buceador cansado o débil a quitarse sus equipos cerca de la salida. Pero también en este caso es necesario tener en cuenta el medio ambiente. Seguir con el equipo puesto puede ser la mejor opción cuando se necesita dicho equipo para lograr una salida eficaz. Para ayudar a un buceador muy cansado a salir caminando, ponga el brazo del buceador sobre su hombro y su brazo sobre la cintura de él para darle apoyo y equilibrio. Si la víctima está demasiado débil para caminar o tiene que seguir con el equipo puesto debido a las circunstancias, quizás sea mejor que la persona salga a gatas. Las salidas a una embarcación se simplifican si se quitan los equipos en el agua, si es necesario dando apoyo al buceador. A veces se puede facilitar una salida difícil simplemente dando tiempo al buceador para descansar y recuperarse. Tras la recuperación, quizá el buceador pueda salir sin mucha ayuda. Una vez que haya llegado a la embarcación o a la costa, tiene que atender 3 cosas. En primer lugar, evalúe el estado del buceador y atienda las lesiones si las hay. En segundo lugar, si es necesario, póngase en contacto con la atención médica de emergencia. En tercer lugar, aunque el buceador no haya sufrido físicamente, sea sensible a las emociones. Según el caso, hable en privado con el buceador en el momento oportuno. No haga el papel del héroe, particularmente a costa del buceador. Algunos buceadores pueden sufrir una pérdida de autoestima y temor residual. Sin minimizar lo que pasó, tranquilice al buceador, resaltando las cosas que el buceador ha hecho bien. En las primeras 2 secciones del curso de PADI Rescue Diver, usted comenzó a desarrollar sus habilidades para el manejo de emergencias. La sección 3 desarrolla más estas habilidades, mostrándole cómo preparar planes de acción de emergencia y aplicando los conocimientos de primeros auxilios y de RCP que usted ya posee a las circunstancias del buceo. También desarrollará sus habilidades para las emergencias subacuáticas y el manejo de emergencias donde hay buceadores perdidos. Una manera de lograr que los esfuerzos de rescate se lleven a cabo de forma más rápida y armoniosa es tener un plan de acción ante emergencias. Un plan de acción ante emergencias es simplemente la información que usted necesita si tiene que atender un accidente en un lugar o zona determinada. Por lo general, el plan puede tomar en cuenta los peligros locales, las funciones de los integrantes del equipo y los servicios de emergencia locales. El plan puede incluir una secuencia de pasos a seguir, números de contacto de emergencia, un guión que indique qué decir al personal de emergencia, procedimientos y consideraciones para evacuar al paciente al cuidado de emergencia y consideraciones que pueden aplicarse a informes de incidentes requeridos a nivel local. Los planes de acción ante emergencias le dan la base para practicar sus habilidades de rescate a fin de aprender y estar preparado para un accidente. Puede identificar áreas a mejorar y revisar el plan en base a lo que aprende. Un plan de acción ante emergencias no tiene por qué ser complejo. En las zonas desarrolladas que cuentan con una respuesta de emergencia médica sofisticada, el plan puede ser tan simple como llamar al 911. Las operaciones de buceo profesional tienen y mantienen normalmente planes de acción ante emergencias que a veces son establecidos y coordinados por toda la comunidad local de buceo. En dicho ámbito, el papel que usted cumpliría como rescue diver en una emergencia sería probablemente como asistente de un dive master o instructor. Cuando bucea en un lugar remoto, lejano a una operación de buceo, puede necesitar un plan de acción ante emergencias muy detallado y muy meditado. De su entrenamiento en RCP y primeros auxilios, usted sabe que el BLS o apoyo vital básico incluye el monitoreo de la respiración y la circulación del paciente y proporcionar respiración de rescate y compresiones en el pecho según sea necesario, como intento de continuar suministrando oxígeno a los tejidos del cuerpo. Los accidentes de buceo pueden ocasionar ahogamiento, enfermedad de la descompresión o lesiones por sobreexpansión pulmonar. La exposición al sol muy caliente cuando se visten trajes isotérmicos pesados puede causar agotamiento por el calor o insolación, y la exposición al agua fría puede causar hipotermia.
Cada uno de estos puede provocar un paro respiratorio o cardíaco. Algunas inmersiones y algunas condiciones médicas pueden imponer grandes exigencias físicas que pueden desencadenar un ataque cardíaco o un derrame cerebral en las personas predispuestas. Estos no son accidentes de buceo propiamente dichos, pero el gran esfuerzo físico del buceo puede desencadenar estas condiciones médicas tal como cualquier otra actividad física. Como PADI Rescue Diver, usted aprenderá a comenzar el apoyo vital básico a una víctima de un accidente que todavía se encuentra en el agua, abriendo la vía de aire y proporcionándole respiración de rescate si la necesita. Sin embargo, no deberá dar compresiones en el pecho a la persona que está en el agua. Para que las compresiones sean eficaces, un buceador cuyo corazón ha dejado de latir debe estar tendido sobre una superficie dura y horizontal. Como usted ya sabe, el tiempo es un factor crítico para alguien que necesita respiración de rescate o RCP. En el buceo es más difícil evaluar el estado de un buceador y hay limitaciones para lo que se puede hacer en el agua. Concéntrese en administrar respiración de rescate y RCP con la mayor rapidez posible, pero sin por ello comprometer su propia seguridad. Los protocolos de primeros auxilios que usted aprendió son aplicables a los accidentes de buceo, pero tiene que adaptarlos. Por ejemplo, puede ser necesario nadar 10 minutos para sacar a una víctima del agua a fin de proporcionarle RCP, pero un grito para pedir ayuda puede poner en marcha antes la asistencia médica de emergencia. Como ya sabe, la evaluación primaria consiste en evaluar la situación y el estado de una persona con el fin de proveerle los cuidados adecuados con las prioridades correctas. Veamos cómo hacerlo en un contexto de buceo. En primer lugar, evalúe la situación. Busque peligros que puedan haber lesionado a la víctima, por ejemplo, organismos que pican o una embarcación. Proteja su propia seguridad. En segundo lugar, toque y grite para verificar la capacidad de respuesta. Si el buceador está boca abajo, colóquelo boca arriba. En tercer lugar, llame para solicitar ayuda si el buceador no responde. Y en cuarto lugar, quítele la máscara y el regulador y abra la vía de aire. Más adelante en el curso, aprenderá técnicas para llevar a cabo esta operación en el agua. En quinto lugar, vea si el buceador respira. Este buceador respira. Si no respirase, usted iniciaría la respiración de rescate. El paso 6 es ver si el corazón late, lo cual no se hace en el agua debido a que es casi imposible confirmar los latidos, y de todos modos no es posible administrar RCP en el agua. Si el buceador respira, se supone que su corazón está latiendo, y si el buceador no respira, lo primero que haría usted al sacarlo del agua sería ver si el corazón late. El séptimo paso, si el buceador respira, es ver si sangra. En el contexto del buceo, un buceador que responde será capaz de decirle dónde buscar. Las grandes hemorragias son obvias en el agua, pero las lesiones más pequeñas, pero serias, pueden no ser obvias. Vea si hay cortes o roturas en el traje isotérmico. El agua puede enlentecer el mecanismo de coagulación del cuerpo, pero la presión directa y la elevación sobre la superficie, si son posibles, resultarán eficaces. Los puntos de presión pueden ser difíciles o imposibles de aplicar a través de un traje isotérmico. Tan pronto como le sea posible y mientras hace lo anterior, deberá remolcar a la víctima a un lugar seguro. Aquí, una vez más, utilice el sentido común y la sensatez. Si hay ayuda disponible de inmediato, la atención de emergencia puede comenzar, y con mayor eficacia si hay muchas personas disponibles para ayudar. El manejo del choque es el paso final de la evaluación preliminar. Los pasos anteriores han contribuido a minimizar el choque. Tras llevar al buceador a un ambiente seguro y asegurar su respiración, circulación y control de hemorragias, continúe aplicando el tratamiento del choque, tal como aprendió en el curso de Emergency First Response. El choque, que puede caracterizarse por una respiración rápida y poco profunda, piel pegajosa, ritmo cardíaco rápido, inquietud, ansiedad y confusión, puede ocurrir tras cualquier lesión específica del buceo. Mantenga al paciente acostado. En algunos climas puede tener que cortar el traje isotérmico para quitárselo a un paciente débil, a fin de evitar que el paciente se caliente o se enfríe excesivamente.
La evaluación secundaria se inicia solo tras determinar que no existen condiciones que constituyan amenazas inmediatas para la vida. Si es necesario, póngase en contacto con la asistencia médica de emergencia o mande a alguien a hacerlo. Mantenga al buceador herido en la posición en que lo encontró y examínelo tal como ha aprendido, buscando deformidades y dolores. El traje isotérmico puede interferir con una evaluación secundaria, pero si sospecha que hay una lesión en el cuello o la espalda, no intente retirar el traje. En su lugar, inmovilice la cabeza del buceador tal como lo haría en cualquier otra situación en que se sospechase una lesión de la espalda o la columna vertebral. Puede ser necesario cortar el traje para retirarlo, a fin de evitar el sobrecalentamiento mientras se asegura la llegada de los servicios médicos de emergencia. Si no hay motivos para sospechar que hay una lesión en el cuello o en la columna vertebral, puede comenzar con los primeros auxilios para las lesiones encontradas durante la evaluación secundaria. Monitoree la línea vital del paciente hasta que llegue la asistencia médica de emergencia. Si bien los problemas subacuáticos, como quedarse sin aire, son obvios y dramáticos, muchos otros problemas son sutiles. Esté atento a las señales de problemas como la respiración difícil, rápida y el pataleo desordenado e ineficiente. Si el buceador nada con las manos al estilo de un perro, esto suele indicar que tiene dificultades. Un buceador con pánico bajo el agua puede tener los ojos dilatados. Tiende a estar en posición vertical en el agua, respirando fuertemente inmediatamente antes de lanzarse hacia la superficie, nadando desesperadamente con las manos. Si bien es raro, un buceador presa del pánico puede entrar en un pánico pasivo, que se caracteriza por un estado casi de trance. Ese buceador puede no tener la menor idea de que usted está ahí, ni de lo que usted está haciendo para ayudarle. La manera de ayudar en caso de un problema subacuático varía según el problema y las circunstancias. Si el buceador está haciendo un esfuerzo excesivo, haga que se detenga y descanse, idealmente agarrándose a algo estacionario. Un buceador recreativo con el lastre adecuado y con un traje isotérmico no debe tener un descenso descontrolado aun cuando el BCD haya fallado. Pero puede ocurrir si el traje se ha inundado o si el buceador tiene un exceso de lastre. A menudo basta con hacer señales al buceador para que ajuste su flotabilidad. Pero si es necesario, haga contacto visual y frene el descenso añadiendo aire al BCD del buceador o del suyo propio. Puede ser necesario subir a la superficie para corregir la causa del problema. El problema opuesto, es decir, un buceador que no tiene suficiente lastre, se hará más dificultoso al progresar la inmersión cuando el tanque disminuya su peso. Ayude al buceador a controlar su ascenso, subir a la superficie y ajustar el peso del lastre. El soltar lastre, una válvula del inflador atascada en un BCD o traje seco, o las técnicas incorrectas con un traje seco, pueden causar un ascenso descontrolado. Haga contacto y desinfle el BCD o traje seco del buceador por medio de la válvula de escape rápido. Si la manguera del inflador está atascada, desconéctela. Si no puede detener o controlar el ascenso, suéltelo y haga señal al buceador para que extienda los brazos y las piernas para crear resistencia al avance y frenar el ascenso. Si es necesario, suba a la superficie a una velocidad no peligrosa para ver el estado del buceador, pero no se arriesgue a sufrir problemas usted también, ya que en ese caso no podrá ayudar. El calambre más común en el buceo es en la pantorrilla. Ayude al buceador afectado sosteniendo la punta de la aleta para que pueda empujar contra ella a fin de estirar el músculo. Masajee suavemente el músculo y déjelo descansar antes de moverse de nuevo a una velocidad menor. Puede suceder que un buceador se enrede o quede atrapado, pero es realmente raro. En ambos casos, el buceador debe parar todo. Su primera preocupación debe ser asegurar que la víctima tenga aire suficiente mientras usted trata de liberarlo. Suponiendo que hay un suministro adecuado de aire, haga que el buceador enredado se quede quieto mientras usted lo desenreda lentamente. Utilice una herramienta de corte con mucho cuidado y solo si es obvio que no puede deshacer el enredo o que va a tardar demasiado. Para más detalles sobre el caso de un buceador atrapado, consulte el manual del PADI Rescue Diver.
Si sospecha que hay pánico pasivo, confírmelo diciendo «¿Todo bien?» y viendo si hay respuesta. Si el buceador no responde, llévelo a la superficie sosteniendo su regulador en su sitio. Sea cauto, ya que un buceador con pánico pasivo puede entrar en pánico activo sin aviso. En la superficie, establezca la flotabilidad y remolque al buceador a un lugar seguro. Cuando hay pánico activo bajo el agua, lo primero debe ser evitar un ascenso rápido con la respiración contenida. Si el buceador con pánico respira, la mejor opción para controlar la velocidad y lograr que respire es simplemente ascender más lentamente. Si el buceador con pánico se ha quedado sin aire, el retraso del ascenso puede ser suficiente para que el buceador acepte la fuente alternativa de aire. Suponga que un buceador con pánico que no tiene regulador está conteniendo el aliento. Si no acepta la fuente de aire alternativa, quizá usted tenga que introducirla a la fuerza en su boca, empujando suavemente la purga para mantenerla libre. Aunque comience a respirar, el buceador con pánico probablemente continúe el impulso rápido de ascenso hacia la superficie, por lo que usted deberá extender sus brazos y piernas para controlar el ascenso. En la superficie, establezca la flotabilidad de la víctima y cálmela. Manténgase cerca y evalúe al buceador para detectar si hay lesiones de sobreexpansión pulmonar u otros problemas que puedan requerir atención y cuidados adicionales. Un buceador perdido es una situación potencialmente grave, ya que si la víctima está bajo el agua y no respira, puede sufrir daños cerebrales permanentes en unos 6 minutos. El tiempo es un factor esencial, y la hipótesis conservadora es suponer lo peor hasta saber qué sucede con el buceador. La manera de responder dependerá del entorno y de los recursos que usted disponga. Cuando sea evidente que un buceador se ha perdido, siga los pasos a continuación en la medida de lo posible. Solicite a alguien que se ponga en contacto con los servicios médicos de emergencia u otras autoridades pertinentes mientras usted averigua dónde fue visto el buceador por última vez. Asigne gente a vigilar la aparición de burbujas y trate de determinar si el buceador puede haberse alejado del área sin informar a nadie. Si dispone de ellos, asigne inmediatamente a equipos de buceadores calificados para efectuar una búsqueda subacuática. En aguas claras y condiciones favorables, envíe a un equipo con tubos de respiración, ya que pueden entrar en el agua y buscar con mayor rapidez desde la superficie. Durante la realización de una búsqueda, empiece por el lugar donde el buceador fue visto por última vez. Descienda sin nadar para flotar de la misma manera que un buceador que no responde. La búsqueda al azar es más lenta y menos eficaz que una búsqueda sistemática. Hay 4 patrones utilizados comúnmente para buscar a los buceadores perdidos. El primero es el patrón de búsqueda en U, que permite abarcar un área grande con solo una brújula. Es una buena opción cuando hay varios equipos de búsqueda que cubren diferentes partes de un área extensa. El cuadro en expansión es una buena opción cuando solo se dispone de un equipo de búsqueda. Es eficaz cuando hay visibilidad moderada y sobre fondos irregulares y solamente se necesita una brújula. Es más útil cuando se estima que el buceador perdido no está lejos del punto de partida. La búsqueda circular permite buscar en un área rápidamente cuando hay poca visibilidad. Sin embargo, requiere una cuerda y un carrete y no funciona bien cuando hay muchas obstrucciones en el fondo. La búsqueda en superficie requiere una embarcación o un buceador con tubo de respiración y varios buceadores que conozcan este método, pero permite hacer una búsqueda rápida en un área extensa de aguas relativamente poco profundas, estando el patrón de búsqueda controlado por la embarcación o el buceador con tubo de respiración. Cuando busque a un buceador perdido, tenga en cuenta estas consideraciones. Permita las búsquedas solamente en equipos de compañeros, asegurándose de que los buscadores tengan abundante aire y tiempo de no descompresión. No deje que los buscadores se expongan a situaciones de peligro. Asigne a otra persona a llevar cuenta de los equipos de búsqueda para que no queden olvidados cuando la víctima salga del agua.
Si es posible, establezca una manera de llamar a los buscadores una vez que el buceador sea hallado. Esto es particularmente importante en una embarcación si dicha embarcación tiene que partir para transportar a la víctima para recibir atención de emergencia. Si no hay forma de llamarlos, fije una hora para que todos los buscadores suban a la superficie y esperen su señal de volver. Si no dispone de buceadores calificados para efectuar la búsqueda, quizá tenga que elegir un compañero y hacerlo usted mismo. Busque hasta encontrar al buceador perdido, hasta llegar a un límite de aire, de profundidad o de no descompresión, o cuando el tiempo de búsqueda llegue a los 30 minutos. Pasados 30 minutos, interrumpa la búsqueda y déjela en manos de los profesionales. Usted ha aprendido mucho sobre el estado mental de las víctimas de accidentes, pero en la sección 4 verá algunos de los efectos psicológicos que el manejo de una emergencia puede tener sobre usted. Después, esta sección trata de la naturaleza de las lesiones relacionadas con la presión y los primeros auxilios específicos disponibles para dichas lesiones, así como para los pacientes casi ahogados. Por último, como preparación para la sesión 4 de entrenamiento de rescate, aprenderá las técnicas específicas para las emergencias con buceadores que no responden, en la superficie, bajo el agua, y las consideraciones relativas a la remoción de equipos. Cualquier rescatador o testigo que esté involucrado en un accidente o emergencia seria puede experimentar un estrés por incidente crítico con posterioridad a la situación. Este es un estrés mental agudo que impide o se sobrepone a la capacidad de la persona para afrontarlo emocionalmente, y es más probable que ocurra si el paciente acabó con una discapacidad permanente o murió. El estrés por incidente crítico puede ocurrir de inmediato o cierto tiempo después del accidente, con señales y síntomas que incluyen la confusión, inquietud, negación, culpabilidad o depresión, enojo y ansiedad. Puede causar cambios de conducta que afectan el estado de ánimo, el apetito, las interacciones personales y pueden causar insomnio o pesadillas. Si experimenta el estrés por incidente crítico, no lo deje sin tratar. El tratamiento profesional ayuda a quienes sufren de estrés por incidente crítico a entender y afrontar sus sentimientos para que los mismos no se transformen en problemas emocionales duraderos. Muchas de las emergencias médicas que usted puede tener que enfrentar como rescue diver son las mismas que las de todas las fases de la vida. Pero el buceo también presenta un riesgo de lesiones relacionadas con la presión. Como probablemente recuerde, la enfermedad de la descompresión es una lesión relacionada con la presión, causada por un exceso de gas nitrógeno disuelto en los tejidos del cuerpo debido a la presión de profundidad. Al ascender, el nitrógeno disuelto se desplaza de los tejidos a los pulmones, pero si el nitrógeno disuelto excede ciertos límites, puede formar burbujas en los tejidos, lo cual causa la enfermedad de la descompresión al obstruir el flujo sanguíneo y ocasionar otros daños. Las lesiones por sobreexpansión pulmonar ocurren cuando un buceador contiene la respiración durante el ascenso. El aire en expansión en los pulmones ocasiona una ruptura pulmonar, con lo cual ingresan burbujas de aire en el torrente sanguíneo. Estas burbujas obstruyen el flujo sanguíneo y causan daño al privar a los tejidos del oxígeno que necesitan. En el terreno, suele ser difícil distinguir si un paciente sufre la enfermedad de la descompresión o de una lesión por sobreexpansión pulmonar. Dado que los primeros auxilios son los mismos, la distinción no es importante. Por lo tanto, en lo que respecta a los protocolos de emergencia en el terreno, la causa específica no es importante y usted se referirá a ambas condiciones como enfermedad de la descompresión. Los síntomas de la enfermedad de la descompresión incluyen el dolor en las articulaciones, náuseas, fatiga, mareos, fatiga extrema, parálisis, pérdida del conocimiento y paro cardíaco. Las lesiones por sobreexpansión pulmonar ocurren cuando los buceadores con scuba ascienden conteniendo la respiración, o también, aunque no es común, cuando una restricción bloquea el aire en una parte de los pulmones. Hay 4 posibles lesiones por sobreexpansión pulmonar. La primera y la más grave es el aeroembolismo, llamado también embolismo arterial por gases.
Esto ocurre cuando el aire en expansión pasa forzadamente a través de los pulmones y hacia los vasos capilares circundantes, y las burbujas resultantes fluyen al corazón y al resto del cuerpo. Si las burbujas llegan al cerebro, como sucede comúnmente, obstruyen el flujo de sangre y causan síntomas semejantes a los de un derrame cerebral. Sin embargo, las burbujas pueden hacer daño donde quiera que vayan. Si el aire en expansión pasa forzadamente entre el pulmón y la pared pectoral, puede colapsar el pulmón. Esto se llama neumotórax y se caracteriza por un fuerte dolor pectoral y dificultades para respirar. El aire en expansión también puede llegar a la cavidad pectoral entre los pulmones, causando un enfisema mediastínico. Esto causa dificultades para respirar, desmayos, choque y cianosis, que es el azulamiento de la piel. El aire en expansión puede desplazarse hacia arriba a través del pecho y acumularse bajo la piel del cuello y las clavículas. Esto se llama enfisema subcutáneo, que puede causar hinchazón del cuello, cambios de voz y dificultad para tragar. Es posible que ocurran a la vez más de una de las lesiones por sobreexpansión, y todas ellas se consideran condiciones serias que requieren primeros auxilios rápidos y atención médica de emergencia. Usted empieza el cuidado del buceador del que se sospecha tener la enfermedad de la descompresión, que se abrevia como DCI, con una evaluación primaria, al igual que lo haría con cualquier paciente. Las prioridades siguen siendo la vía de aire, la respiración y la circulación. Suponga que un buceador que no responde tiene DCI, pero dé prioridad a la vía de aire, la respiración de rescate y la RCP si fuese necesario. Mantenga al paciente acostado. La experiencia práctica ha demostrado que los síntomas pueden empeorar en los pacientes de DCI que están sentados o de pie. Consulte el diagrama de flujo en la pizarra de trabajo de manejo de accidentes de buceo para ver los pasos para la provisión de cuidados relacionados con el DCI. El primer auxilio básico para el DCI es el oxígeno de emergencia. Si el paciente respira, hágalo aspirar oxígeno al 100% en un sistema de oxígeno de emergencia con válvula de demanda no resucitadora. Si un paciente no respira, suminístrele aire oxigenado mediante el flujo continuo de la unidad. Aprenderá los elementos específicos del uso del sistema de oxígeno en la sección 5 de este curso. Proteja al paciente contra el calor o el frío excesivos, vigile su línea vital y trate el choque, coordinando al mismo tiempo la atención médica de emergencia. El ahogamiento tiene lugar cuando una persona se sofoca debido a estar bajo el agua y no es posible reanimarla. El casi ahogamiento ocurre cuando es posible reanimar a la víctima. El casi ahogamiento puede ser el resultado del agotamiento, del pánico o de otras causas en el agua. Empiece por la evaluación primaria y la respiración de rescate si es necesario, independientemente del tiempo que la víctima haya estado bajo el agua. Un paciente que respira puede tener dificultad para respirar, tos o convulsiones. Adminístrele oxígeno de emergencia y obtenga atención médica de emergencia. Observe que aun cuando un paciente parezca estar plenamente recuperado, igualmente necesita un examen médico para prevenir posibles complicaciones que pueden surgir varias horas después. Veamos las técnicas específicas para el buceador que no responde en la superficie. Usted va a practicar estas técnicas durante la sesión 4 de entrenamiento de rescate. Aproxímese a un buceador que aparentemente no responde, levantando agua y gritando para atraer su atención. Haga contacto y confirme que no responde. Si el buceador está boca abajo, colóquelo boca arriba. Puede hacerlo cruzando sus brazos y agarrando las muñecas de la persona, así. Deje caer el lastre de la víctima y su propio lastre para asegurar la flotabilidad, y si es posible, llame para solicitar ayuda. Retire la máscara y el regulador de la víctima, y si es necesario, los suyos propios, y abra la vía de aire levantando el mentón e inclinando la cabeza de la víctima. Mire, escuche y sienta la respiración durante 10 segundos. Si bien es raro en las circunstancias del buceo, si sospecha que hay una lesión en el cuello, abra la vía de aire solo con el mentón, inclinando la cabeza de la víctima solo si es necesario para abrir dicha vía de aire. Si el buceador respira, empiece a remolcarlo a un lugar seguro mientras vigila su respiración y protege la vía de aire contra las salpicaduras de agua.
Si el buceador no respira, dele 2 respiraciones de rescate lentas y después empiece a remolcarlo a un lugar seguro, dándole una respiración cada 5 segundos. Si por cualquier motivo omite una respiración, reanude el proceso con 2 respiraciones lentas. Estime a qué distancia se encuentra de un lugar seguro. Si está a menos de 5 minutos, continúe suministrando respiración de rescate al tiempo que remolca a la víctima hacia ese lugar seguro. Saque al buceador del agua, haga una revisión del corazón y una evaluación primaria y continúe con las respiraciones de rescate, RCP o ambos, según resulte necesario. Si está a más de 5 minutos de un lugar seguro, suministre respiración de rescate durante 1 minuto adicional, estando atento a cualquier movimiento o respuesta a sus respiraciones. Si no los hay, la víctima probablemente tenga un paro cardíaco. Deje de suministrar respiración de rescate y remolque a la víctima a un lugar seguro lo más rápidamente posible para efectuar una evaluación primaria e iniciar la RCP según sea necesario. Si la víctima se mueve o reacciona a sus respiraciones, continúe la respiración de rescate al tiempo que remolca a la víctima a un lugar seguro. Al manejar emergencias con buceadores que no responden, no descuide su propia seguridad. Considere el entorno y las circunstancias. Debe comenzar las respiraciones de rescate si son necesarias cuando antes, pero puede ser necesario remolcar a la víctima para alejarla de un peligro lo más rápidamente posible antes de empezar dichas respiraciones. Aprenderá y practicará 3 técnicas para la respiración de rescate en el agua: boca a máscara de bolsillo, boca a boca y boca a tubo de respiración. La respiración de boca a máscara de bolsillo es probablemente el método respiratorio más eficaz en el agua y tiene la ventaja de reducir el riesgo de transmisión de enfermedades. Saque su máscara de bolsillo al acercarse a la víctima. Tras confirmar la necesidad de administrar respiración de rescate, muévase por encima de la víctima. Coloque la máscara en la cara del buceador, poniendo los dedos bajo la mandíbula y los pulgares arriba. Mueva la cabeza hacia atrás para abrir la vía de aire y suministre 2 respiraciones de rescate lentas. Remolque al buceador a un lugar seguro, suministrándole una respiración de rescate cada 5 segundos, vigilando para ver si respira y protegiendo la vía de aire. Si no tiene una máscara de bolsillo, utilizará la respiración de rescate boca a boca. Situándose al lado del buceador, abra la vía de aire colocando el brazo más cercano a los pies del buceador debajo de su brazo y hacia arriba por atrás, a fin de agarrar y soportar la cabeza por la capucha, BCD o pelo. Con la otra mano, pellizque la nariz y presione hacia abajo sobre la frente. Utilice el brazo de abajo para hacer rodar al buceador hacia usted para obtener un sello boca a boca. Esto se llama el método do-si-do. Suministre 2 respiraciones de rescate lentas y después remolque a la víctima a la embarcación o a la orilla, dándole una respiración cada 5 segundos, vigilando para ver si respira y protegiendo la vía respiratoria. Si usted es bastante más pequeño que la víctima, o cuando la víctima vista trajes isotérmicos pesados, por ejemplo trajes secos, la posición de acunar la cabeza puede ser más eficaz. La desventaja es que no es fácil hacer rodar al buceador hacia usted, por lo cual puede tener que elevarse sobre la víctima para suministrarle cada respiración. Esto cansa más y tiene que ser cuidadoso de no empujar a la víctima bajo el agua. Otra variación es la respiración de boca a nariz, que se adapta a situaciones en las cuales los equipos dificultan mantener la boca abierta. Esto puede suceder con una víctima que tiene puesto un traje seco pesado o una capucha, por ejemplo. También es fácil proteger la vía de aire pellizcando la nariz, con lo cual esto es una opción en situaciones de mal tiempo. La respiración de boca a tubo de respiración se utiliza para remolcar. Observe que un tubo de respiración con una válvula de autodrenaje no funciona. Usted verifica si hay respiración y da las 2 primeras respiraciones de rescate utilizando boca a boca y después se mueve hasta quedar encima de la víctima. Coloque el tubo de respiración drenado en la boca de la víctima, usando una mano para hacer un sello y con la otra sosteniendo el tubo contra la cabeza, asegurando que la punta se mantenga fuera del agua. Remolque al buceador, dándole respiraciones de rescate a través del tubo de respiración.
Con un buceador que no responde y se encuentra bajo el agua, llevar a la víctima a la superficie tiene prioridad sobre todo lo demás, excepto su propia seguridad. Las circunstancias afectan la mejor manera de manejarlo, pero he aquí los pasos básicos. Al aproximarse, observe el estado del buceador, si hay equipos colocados o algún indicio de la causa del accidente. No se detenga para hacer esto, simplemente preste atención al llegar. Colóquese detrás del buceador. Si el regulador está en la boca, manténgalo allí. Si no lo está, no pierda tiempo tratando de volver a colocarlo. Mantenga la cabeza del buceador en una posición normal, de modo que el aire que se expande en sus pulmones pueda escapar. Es importante ascender de forma controlada. Utilice su BCD. Cuando sea necesario, ventilar el BCD de la víctima, así como el suyo, a fin de controlar la velocidad de ascenso. Si el buceador es demasiado pesado, quizá tenga que soltar el lastre, o de lo contrario, puede hacerlo cuando llegue a la superficie. Si no puede controlar el ascenso, suelte a la víctima y ascienda en forma segura por sus propios medios. Retome el contacto y reanude el rescate en la superficie. Al ascender, piense en la situación y planifique su paso siguiente. En la superficie, suelte el lastre de la víctima para asegurar la flotabilidad. Abra la vía de aire, vea si hay respiración y continúe el proceso que ya ha aprendido para el caso de un buceador que no responde en la superficie. En ciertas circunstancias, puede convenirle retirar el equipo de una víctima o el suyo o ambos. Depende de las circunstancias. Solamente debe retirar equipos para que el esfuerzo de rescate sea significativamente más eficaz o más rápido, y considerar cuándo, así como qué elementos retirar. La remoción de equipos tiene una prioridad muy baja, excepto el retiro del lastre para asegurar la flotabilidad y deshacerse de cualquier cosa que interfiera con la vía de aire abierta y la respiración de rescate. Cuando no esté muy lejos de la ayuda, el retiro de equipos retrasará llevar a la víctima a un lugar seguro y obtener ayuda adicional. Eso no tiene mucho sentido. Simplemente deje los equipos colocados y llegue al lugar seguro. Pero si tiene por delante un remolque muy largo, quizá pueda ir tanto más rápido sin los equipos que recuperará con creces el tiempo que tarda en deshacerse de dichos equipos. Por lo tanto, en esa situación tiene sentido la remoción de equipos suyos, de la víctima o de ambos. Es posible que tenga que retirar equipos para la salida, pero aquí también haga lo que sea más rápido y eficaz. Es más fácil y más eficaz retirar los equipos en aguas en las que hace pie, por lo cual puede ser más rápido remolcar primero a la víctima hasta allí y después deshacerse de los equipos. Y piense en las cosas que tiene que preservar. Si necesita la máscara para salir en el oleaje, por ejemplo, tendrá que tenerla. Lo fundamental es no empezar a descartar equipos automáticamente en una situación de emergencia. Concéntrese en lo que ofrece a la víctima las mejores probabilidades y haga eso. Si retirar equipos es una buena decisión, piense primero en la flotabilidad. Si usted y la víctima tienen puestos trajes isotérmicos, puede deshacerse de las unidades de scuba. Pero si no, puede necesitarlas para disponer del BCD para la flotación. El orden exacto de descarte de los elementos de buceo no es importante. Lo que sí es importante es que siga nadando hacia la embarcación o hacia la orilla y que mantenga abierta la vía de aire. Siempre debe tener una mano en la cabeza de la víctima para proteger la vía de aire. Si es necesario, deberá continuar suministrando respiración de rescate. Obtenga un ritmo regular, dando prioridad a las respiraciones, no al retiro de los equipos. Recuerde también que retirar algo al buceador no significa que usted tenga que quitárselo a sí mismo, y que lo que eliminaría en determinado entorno podría ser algo que conservaría en otro entorno. Un buen ejemplo es que, mientras que usted normalmente soltaría su lastre, con los trajes secos puede haber demasiada flotabilidad como para dar respiraciones de rescate eficaces sin el lastre. En ese caso, usted soltaría el lastre de la víctima, pero conservaría el suyo, suponiendo que aún tiene una flotabilidad adecuada. Tenga en cuenta también que en el buceo técnico, con su abundancia de equipos, es más probable que tenga que deshacerse de ciertos equipos. Muchos arneses de buceo técnico calzan muy ajustados y lo mejor suele ser cortarlos para separarlos del buceador.
Felicitaciones. Ha llegado a la sección 5, la última del curso. Hemos recorrido un camino largo para llegar aquí. En la sección 5 aprenderá cómo preparar un informe de accidente en caso de que se requiera hacerlo. Aprenderá los pasos específicos para usar un sistema de oxígeno de emergencia en una emergencia de buceo, cómo manejar la escena de un accidente mientras espera a que llegue la ayuda y cómo salir del agua con un buceador que no responde. Tras un accidente que requiere llamar a la asistencia médica de emergencia o la ayuda de profesionales, quizá le soliciten o se requiera que complete un informe de accidente. La información sobre los hechos detallada en el informe puede ser útil a los investigadores para determinar qué sucedió con la esperanza de que sea posible evitar accidentes similares en el futuro o para poder preparar mejor al personal de emergencia. Tenga presente que los informes de accidente pueden acabar utilizándose como documentos legales, por lo que conviene atenerse estrictamente a los hechos y escribir con la mayor objetividad posible. Evite especular o emitir opiniones. Quizá también haya reporteros que le hacen preguntas sobre un accidente. Tenga presente que tras un accidente, usted rara vez tiene todos los datos y tiende a encontrarse en un estado emocional y subjetivo. Los comentarios inexactos pueden interpretarse como realidades y crear problemas para quienes tratan de determinar los hechos. La mejor respuesta a las preguntas de la prensa es: se está haciendo una investigación, por lo cual no estoy en condiciones de contestar preguntas. Por favor, soliciten información a las autoridades cuando hayan completado su investigación. Como ha aprendido en la sección 4, el primer auxilio más apropiado cuando se sospecha que hay enfermedad de descompresión es el oxígeno de emergencia. Este es un estándar de la comunidad del buceo, ya que la experiencia práctica demuestra que el oxígeno puede beneficiar significativamente a un buceador que padece la enfermedad de descompresión o DCI. El oxígeno de emergencia suministrado con rapidez puede hacer que la recuperación subsiguiente sea más eficaz y puede reducir el riesgo de sufrir lesiones permanentes. Si bien los sistemas de oxígeno no resucitadores son muy similares a los sistemas de scuba, tienen algunas consideraciones especiales. En primer lugar, manéjelos con cuidado y manténgalos en sus estuches protectores. El oxígeno hace que las cosas ardan rápidamente, por lo cual se deben apagar los cigarrillos y las llamas antes de utilizarlo. Los equipos de oxígeno requieren una lubricación especial. Nunca utilice grasa de silicona para lubricar estos equipos. Evite también contaminar los equipos de oxígeno con aceites o grasas, incluidos los aceites bronceadores. Mantenga el sistema de oxígeno montado y en su estuche, a fin de tenerlo listo en caso de emergencia, y encargue el servicio a un profesional según lo requiera el fabricante. Para un buceador que respira, tanto si responde como si no, usted debe usar el sistema de demanda. Abra el kit, abra lentamente la válvula y revise la presión. Inhale de la máscara para confirmar que funciona, pero no exhale en ella. Asegure el cilindro al estuche de modo que no pueda rodar o caer, pero de modo que sea posible leer la presión. Dígale al buceador accidentado: «Esto es oxígeno, le va a ayudar. ¿Puedo dárselo?». Suponiendo que el buceador dice sí, colóquele la máscara en la cara y dígale que respire normalmente. Puede suponer que un buceador que no responda diría sí. Esto se llama consentimiento implícito. Un buceador que responde puede sostener la máscara por sí mismo, lo cual es tranquilizador. Vigile el suministro. No deje que se agote el oxígeno mientras el paciente tiene colocada la máscara. Si el paciente está muy débil y no puede usar la máscara de demanda, utilice el flujo continuo de la unidad y la máscara no recicladora. Conecte la máscara a la salida de flujo continuo y ajuste el flujo a 15 litros por minuto. Mantenga el pulgar sobre la entrada a la máscara hasta que la bolsa se infle. Dígale al buceador: «Esto es oxígeno, le va a ayudar, ¿puedo dárselo?». Una vez que el buceador diga que sí, colóquele la máscara en la cara. Si la bolsa se desinfla totalmente cuando el buceador inhala, ajuste el flujo a 25 litros por minuto.
Vigile el manómetro para evitar que se agote el oxígeno mientras el paciente tiene la máscara colocada. También se usa la salida de flujo continuo al dar respiración de rescate a un buceador que no respira. Haga que alguien se encargue de preparar el sistema mientras usted suministra respiración. No deje que el oxígeno interfiera con las respiraciones de rescate o con la RCP, si son necesarias. Ajuste el flujo a 15 litros por minuto y conecte el tubo a la entrada de la máscara de bolsillo. Esto añade oxígeno a cada respiración de rescate. Si el paciente comienza a respirar de forma independiente, cambie al sistema de demanda o a la máscara no recicladora. Una vez que tenga un paciente bajo cuidado y los servicios médicos de emergencia estén en camino, deberá controlar la escena hasta que arriben. Controle a los espectadores de modo que el área esté libre para el personal médico. La prioridad es vigilar constantemente la vía de aire del paciente, la respiración y la circulación, suministrando respiración de rescate, RCP, y si está disponible, la defibrilación con AED según sea necesario y apropiado. Proteja al paciente contra el frío y el calor. Controle a los espectadores de modo que el área esté libre para el personal médico. Las lesiones relacionadas con la presión casi siempre requieren la recompresión con una cámara hiperbárica, por lo cual deberá mantenerse en contacto con la red DAN o con otros servicios locales de emergencia de buceo. Si sospecha que el paciente sufre de DCI, suministrele oxígeno hasta que llegue la asistencia de emergencia. Si la asistencia se retrasa o si le queda escaso oxígeno por alguna otra razón, suministre oxígeno al 100% o la concentración más alta posible durante el máximo tiempo posible. Esto es mejor que tratar de conservarlo. Si se queda sin oxígeno pero tiene aire enriquecido disponible, puede administrárselo a un buceador que responde, utilizando un regulador de scuba. Puede o no ser útil, pero no causará ningún daño. Esté preparado para dar al personal médico de emergencia el nombre del paciente, cualquier historial médico significativo, los primeros auxilios brindados, los datos del perfil de la inmersión, cualquier comentario relativo a la atención de emergencia y la información de contacto de DAN u otro servicio local de emergencias de buceo. La pizarra de manejo de accidentes de PADI integra todo esto en un mismo lugar. En la sesión 4 de entrenamiento de rescate, usted practicó el manejo de emergencias con buceadores que respiran y que no respiran en el agua. Ahora veamos qué hacer cuando usted llega a una embarcación o a la orilla. Antes de salir, tendrá que quitarse la mayoría de sus equipos y los de la víctima sin interrumpir la respiración de rescate. Sin embargo, la salida puede requerir una interrupción. En ese caso, suministre primero 2 respiraciones lentas, interrúmpalas no más de 30 segundos y reanude el proceso con 2 respiraciones lentas. La técnica a utilizar para la salida concreta dependerá de su fuerza, de su tamaño relativo al del buceador y del medio ambiente. El acarreo de silla de montar y el acarreo de bombero funcionan bien cuando la víctima es relativamente pequeña y ligera de peso. El acarreo de mochila es uno de los más populares, ya que resulta más fácil llevar a un buceador pesado que con los otros 2 métodos. Pero cuando todo lo demás fracase, no trate de buscar algo complicado. Si es necesario, puede arrastrar a la víctima para sacarla del agua. Hay numerosos tipos de salida a un muelle o embarcación. Una de las más útiles, si usted no cuenta con ayuda, es la salida de salvavidas, que se usa para llevar a alguien a un muelle bajo o plataforma. El acarreo para salida en escalera puede ser útil si es necesario salir en un punto relativamente alto. Sin embargo, para ejecutar esta salida, usted tiene que ser bastante fuerte y también tiene que serlo la escalera. Y para salir del agua sin ayuda, los primeros peldaños de la escalera tienen que estar por debajo del nivel del agua. Su instructor le hará practicar distintas salidas para encontrar las mejores para usted y las condiciones de buceo locales. El medio ambiente y las condiciones pueden complicar enormemente las salidas. Por ejemplo, las salidas a través del oleaje hacen que sea más difícil proteger la vía de aire del buceador. La máscara de bolsillo, que se puede sellar fácilmente, es quizá la manera más fácil de proteger la vía de aire al enfrentarse al oleaje. La salida a las rocas, particularmente si hay oleaje,
puede ser la más problemática. La dificultad y el riesgo son tales que suele valer la pena nadar hacia un punto de salida más distante donde no haya rocas. Si eso no es posible, sea cuidadoso y use la fuerza del agua como ayuda para subir a las rocas en etapas. Si espera ayuda rápidamente, puede evitar una salida difícil esperando a que la ayuda llegue. La ayuda puede facilitar cualquier parte de un rescate, por lo cual solicítela siempre que esté disponible. Sus prioridades son dar respiración de rescate y ponerse en contacto con la asistencia médica de emergencia. Pero en algunas situaciones puede ser imposible salir del agua con una interrupción no superior a los 30 segundos, particularmente si está solo. Haga lo mejor que pueda. La víctima tiene mejores perspectivas fuera del agua con los servicios médicos en camino que en el agua y sin ayuda en camino. ¡Felicitaciones! Casi ha completado el curso de PADI Rescue Diver. Tras finalizar la sesión 5 de entrenamiento de rescate, completará 4 escenarios de rescate en un lugar local típico de aguas abiertas. En lo posible, trate estos escenarios como si fueran emergencias de verdad. Si ha aprendido algo hasta ahora, es que no existe una única manera correcta de rescatar. Usted tiene que adaptarse en base a los recursos y las circunstancias. Los escenarios son su oportunidad para aprender a pensar, a planificar, a adaptarse y a aprender en rescates simulados realistas. Descubrirá que puede hacer las cosas de forma no totalmente perfecta y aún así lograr un rescate competente. Los escenarios serán un desafío, a veces serán difíciles, educativos, pero en última instancia valiosos. Ser PADI Rescue Diver es un paso importante que puede marcar una gran diferencia en una emergencia. Un día, quizá usted sea el rescatador en una emergencia en la que el paciente muere o vive el resto de su vida con una discapacidad permanente a pesar de todos sus esfuerzos. Es importante entender que sus habilidades no garantizan un final feliz. Lo único que puede hacer es dar al buceador una mayor oportunidad de un desenlace feliz, pero no la certeza. Tiene que comprender que lo único que usted puede brindar es su máximo posible. Si al final sus esfuerzos no influyen en el resultado, comprenda que usted marcó la diferencia al dar al paciente todas las oportunidades humanamente posibles. No se diga a sí mismo que ha fracasado. Usted no fracasó. No se diga, ¡ay, si yo hubiera! Porque la verdad es que usted no sabe y nunca sabrá si podría haber hecho algo que marcara la más mínima diferencia. Normalmente, la realidad es que nada habría marcado la diferencia. Cuando usted ayude en una emergencia, cualquiera sea el resultado final, ha hecho algo maravilloso. Ha extendido una mano para ayudar a otra persona, y eso no es un fracaso, es compasión.